Buenas noches, abogada María Mercedes Barreno Salinas. Somos estudiantes del grupo número 8 de la materia Teoría General de las Obligaciones y Contratos número 2 de la Universidad Estatal de Milagro, Facultad de Ciencias Sociales, Educación Comercial y Derecho, de la carrera de Derecho. Esta investigación está basada en los contratos de promesa y contratos traslativos de dominio. Los integrantes somos Mariuxia Alarcón, Paul Benítez, Belkin Castro, Pedro Soledispa, Gabriela Viteri, Ámbar Pérez, Bella Castro y Kerly Figueroa. Voy a proceder a darles una pequeña introducción acerca del tema. Un contrato es la representación jurídica de una disposición natural del hombre a consensuar con sus distintos pactos que representen beneficios o mutuos. Esto quiere decir que es un acuerdo voluntario entre dos partes, el deudor y el acreedor, que pueden ser materiales, jurídicos, y cada parte puede constar de varias personas, por lo que el deudor puede haber más de un acreedor. Debemos saber que las personas involucradas en un contrato deben considerarse capaces y ofrecer su consentimiento libre de toda presión, pudiendo servir de objeto de todo artículo comerciable. Además, los contratos comerciales son contratos celebrados en relación con objetos de naturaleza comercial. Los contratos comerciales se rigen por el Código de Comercio y otras leyes comerciales, y en ausencia de una disposición expresa, prevalecerá el Código Civil. En esta exposición realizaremos un abordaje generalizado al contrato de promesa y contrato traslativo de dominio, la misma que se determina las características, definiciones y ejemplos de modelos. Compañero. Características del contrato de promesa. Es un contrato principal porque subsiste por sí mismo, con independencia de cualquier otro contrato, inclusive del contrato final. Este contrato, al gozar de autonomía, genera sus propios efectos, los cuales son distintos al contrato definitivo. Oviedo nos recuerda que el contrato de promesa, al ser preliminar, no se convierte en accesorio. Araujo y Ramonda refieren la relación del contrato de promesa con el definitivo como dos contratos autónomos coligados. En un contrato encontramos la otra parte de las características, las cuales son la solemne, la cual nos indica que para su validez se deberá observar las finalidades especiales constantes en el artículo 1570 del Código Civil, lo cual manifiesta que la promesa debe constar por escrito y por escritura pública. Cuando fuere a celebrar un contrato para cuya validez se necesita de tal solemnidad. Dentro de las características también podemos indicar que se encuentra el contrato unilateral o bilateral, en la forma que unilateral será cuando el contrato prometido será con esta característica y bilateral cuando el contrato finalidad genera obligaciones a ambas partes. Dicho de otro modo, el contrato de promesa unilateral se da cuando una parte se obliga para que la otra a celebrar un contrato. Fin o definitivo, a futuro en el modo señalado por las dos partes, el cual puede ser gratuito o de forma onerosa. En este contrato hay un único promitente que concede a la otra parte una opción, que es la de celebrar o no el contrato a su arbitrio. Este contrato faculta al promisorio de realizar o no el contrato futuro, mientras que el promitente sí se obliga y debe estar presto a realizar el contrato fin, cuando el promisorio así muestre de la voluntad, en el tiempo y modo señalados. En consecuencia de todo esto, el promitente deberá estar dispuesto para realizar el contrato definitivo, hasta que su contraparte renuncie a su derecho o hasta que expire el término del señalado para el efecto. El contrato de promesa bilateral es aquel en que ambas partes se comprenden y se comprometen recíprocamente a celebrar en un futuro determinado cuya naturaleza del contrato y conteniendo determinar lo que en él estipula entonces. Las dos partes son recíprocamente acreedores y deudores de la obligación de celebrar dicho contrato, para cuyo cumplimiento ambas deben colaborar.
Estas son las tres características que se nos presentan dentro del contrato por promesa. Siguiendo con el estudio del análisis de la promesa de compra-venta, puedo decir que son contratos bilaterales que se dan sobre todo en lo que se relaciona a las compraventas de bienes inmuebles. Se dan con anticipación a las compras, con el único objetivo de que tanto el vendedor como el comprador cumplan con los objetivos de la misma, que es el uno entregar el bien de la compra y el otro de, digamos, cumplir con todos los pagos requeridos de acuerdo a los lineamientos que se den. También es necesario saber que para que estas surtan efectos es necesario hacer hincapié en el artículo 1570 del Código Civil, que nos indica las disposiciones para que éstas surtan efecto. Digamos que este contrato se dé o se haga mediante escritura pública, se dé fechas de iniciación del término y también especificar las cláusulas y para que con todo esto se pueda llegar a un contrato legalmente que, o sea, digamos, contar con fuerza legal mediante este contrato de compra-venta. Ya como dije anteriormente, son contratos bilaterales porque se dan entre ambas partes, el uno que tiene que entregar el bien de compra y la otra persona que tiene que cumplir con los pagos para establecer. Esto se dan sobre todo en el muchas veces no se llegan a feliz término, o sea, por lo mismo de que son contratos, son promesas de compra nada más, como dice su palabra, promesas de compra. Entonces llega un momento que a la fin. Los contratos traslativos de dominio. Los contratos traslativos de dominio son el medio por el cual se transfiere la titularidad del derecho a otra persona, pero no solamente se transfiere la titularidad del derecho, sino también se transfieren las obligaciones. Los contratos traslativos de dominio son útiles cuando ya no quieres o no puedes seguir sosteniendo la titularidad del derecho o cosa. Los tipos de contratos de dominio son contrato traslativo de dominio por compra-venta, contrato traslativo de dominio por permuta, contrato traslativo de dominio por donación y contrato traslativo de dominio por mutuo. Las características de este contrato pertenecen a esta clase de sentencias de jurisdicción en juicios divisorios y los actos legales de partición. Las transacciones, en cuanto se limitan a reconocer o declarar los derechos preexistentes, no forman nuevo título, pero en cuanto se transfiere la propiedad de un objeto no disputado, constituye un título nuevo. Por ejemplo, tenemos aquí un ejemplo de un contrato traslativo de dominio por compraventa. Este tipo de contrato indica los datos de la información personal que se consideran esenciales, por ejemplo, el domicilio, el nombre completo o el número de identificación.
Dentro de este contrato se puede colocar de forma expresa y escrita la voluntad de que se lleve a cabo la celebración del mismo. Si se incluye la cláusula del traslado, aquí el titular de la propiedad original concede el derecho del bien mueble o inmueble, tangible o intangible a otra persona. Las firmas de todas las partes, si en este contrato falta alguna de estas firmas, es inmediatamente inválido. En algunos contratos puede figurar la firma de algunos testigos, sin embargo, eso es opcional. También tenemos, por ejemplo, el contrato del traslativo de dominio por permutua. En este contrato traslativo, la capacidad de las partes siempre es esencial que puedan darse en un contrato. Deben quedar en claro que los bienes o objeto del contrato deben pertenecer a los permutantes. Como todo contrato traslativo de propiedad, debe señalarse esta cualidad en el texto. Este tipo de contrato es el que sea cuantificable económicamente, por lo cual sus cláusulas referentes a la onerosidad debe quedar redactadamente así. Es conveniente detallar las características del objeto a permutuar. Deben firmar los permutantes y como anexos de los mismos se debe incorporar toda aquella documentación que permita demostrar la titularidad de los bienes a permutar. Pueden ser facturas originales o escritas. También tenemos otro ejemplo de contratos traslativos. Por ejemplo, tenemos el contrato traslativo por donación. Este debe manifestarse la capacidad o titularidad del donante, no condicionamiento de la donación, nuevas responsabilidades del beneficiario. Este contrato debe de firmar el donante y el donatario, el funcionario público encargado de las respectivas escrituras y el testigo. También tenemos otro ejemplo de contratos traslativos por mutuo. La razón de este tipo de contrato es transferir un bien. En ocasiones es gratuito cuando los granjeros se prestan semillas. Actualmente es permitido por cobrar un interés legal o convencional. La intención del mutante es obtener un beneficio mediante los intereses que genere este préstamo de consumo, por lo que si el mutuario devuelve los bienes de manera anticipada, debe hacer el pago de los intereses que la otra parte dejara de percibir. El contrato de mutuo se configura con la firma del documento por parte del mutuante, quien entrega la cosa, y por el mutuario, el que recibe. Se considera opcional la firma de un aval. Como anexo en los mutuos que no son de préstamos con interés, es conveniente incorporar la información que demuestre la calidad y condición del bien fungible. Estos anexos pueden ser facturas, garantías y comprobantes de precio. Gracias. Contrato traslativo de dominio por compraventa. Este contrato de traslativo de dominio por compraventa básicamente es el cambio de un bien mueble o inmueble por determinada cantidad de dinero. En este caso, en este contrato figuran dos partes. Primera parte podemos ver que es la del vendedor y la segunda parte es el comprador. Puedo dar un ejemplo claro. Cuando vendes un automóvil, entre las principales causas de la venta del mismo es por la imposibilidad de costear sus gastos. Por lo tanto, transfieres el título de la propiedad y así preferirse a los traslativos de dominio. Tenemos claro que en estos contratos también existen características que se manifiestan de las siguientes maneras, como las bilaterales, los onerosos, los consensuales, los principal, lo traslativo de dominio
y lo formal, dependiendo de las cosas vendidas. Podemos señalar nuevamente que existen características y así también existen generalidades de este contrato. Son como por ejemplo tenemos 7 puntos importantes en lo que es generalidades. Como el primer punto son hábiles para los contratos de venta todas las personas que la ley no declare inhábiles para celebrarlo o para todo contrato. El segundo paso es nulo el contrato de venta entre cónyuges, padres e hijos mientras estos sean incapaces. Se prohíbe a los administradores de establecimientos públicos vender parte alguna de los bienes que administren y cuya enajenación no están comprendidas en sus facultades administrativas ordinarias, por cuanto salvo el caso de expresar autorización de la autoridad competente en este caso. Por el siguiente paso tenemos el empleador público. Se prohíbe comprar los bienes públicos o particulares que se vendan por sus ministerios, como también a los jueces, a los abogados, procuradores o secretarios, los bienes en cuyo litigio han intervenido. Por este caso que se vendan o a consecuencia de litigios, aunque la venta se haga pública mediante subasta. Tenemos el siguiente punto que no es lícito que los tutores y curadores comprar parte alguna de los bienes en sus pupilos, sino con arreglos a los prevenidos en el título de la administración de los tutores y curadores. Por último paso tenemos los mandatarios, los síndicos de los concursos y los albaceas. Están sujetos en cuanto a compra y venta de las cosas que hayan de pasar por sus manos en virtud de estos encargos, a los dispuestos como lo establece en su artículo del Código Civil en el 2048. Contrato traslativo de dominio por permuta. Los individuos que intervienen reciben el nombre de permutantes. Este tipo de contrato es muy simple, pues básicamente es el intercambio de objeto por objeto. Por ejemplo, es usado por las agencias inmobiliarias y se trata del intercambio de un bien inmueble por otro bien inmueble. Sus características. Este tipo de contratos son de carácter principal, traslativo de dominio, bilateral, oneroso, consensual, formal, dependiendo la cosa permutada. Las generalidades. Se aprecia perfectamente el consentimiento del mismo, excepto que una de las cosas que se cambie o ambas sean bienes raíces o derechos de sucesión hereditaria, en cuyo caso, para la perfección del contrato será necesaria una escritura pública. No pueden cambiarse las cosas que no pueden venderse, ni son hábiles para el contrato de permuta lo que no son hábiles para el contrato de compra y venta. Las disposiciones relativas a la compraventa se aplicarán a la permuta, en todo lo que no se oponga a la naturaleza de este contrato. Cada permutante será considerado como vendedor de la cosa que da, y justo precio de ella. La fecha del contrato se mirará como el precio que paga por lo que recibe en cambio. Contratos traslativos de dominio por donación. Para este contrato se usan dos figuras legales. En primer lugar se encuentra el donante y en segundo lugar el donatario. El donante es quien entrega la titularidad
del objeto o derecho y el segundo es quien lo recibe. El contrato no tiene un costo de por medio y se usa cuando se entrega o se desea regalar o ceder algo, es decir, que es gratis. Entre sus características encontramos que es principal, es traslativo de dominio, es unilateral o bilateral, es gratuito y oneroso, consensual, formal y dependiendo de la cosa que se dona. Entre los tipos de contrato encontramos la donación condicional. Es aquella que se concreta siempre que suceda un hecho en concreto. La donación pura es aquella que se otorga en términos absolutos, sin requisitos adicionales. La donación con cargo es aquella que involucra la imposición de gravames al donatario o a un tercero como contraprestación a la donación realizada, siempre que dicho monto no sobrepase el valor de lo donado. El mortis causa está condicionada a la muerte del donante. Está considerada por muchos como un legado o herencia. La donación entre cónyuges, sucede cuando un cónyuge dona sus propiedades a su pareja sin requerimientos adicionales. La donación prenupcial es aquella que se realiza entre los futuros cónyuges o un tercero con motivo de futuro matrimonio. Este tipo de donación sirve para salvaguardar los bienes de una familia. Contrato traslativo de dominio por mutuo. Tiene dos figuras legales. Una lleva por nombre mutuante y el otro mutuario. Este contrato consiste en que el mutuante entrega determinado objeto y el mutuario se compromete a regresarlo igual, es decir, en la misma especie. Características. No se perfecciona el contrato de mutuo sino por la tradición, y la tradición transfiere el dominio. Si se han prestado cosas fungibles que no sean dinero, se deberá restituir igual cantidad de cosas del mismo género y calidad, sea que el precio de ellas haya bajado o subido en el intervalo. Y si esto fuera posible o no lo exigiere el acreedor, podrá el mutuario pagar lo que valga en el tiempo y lugar que ha debido hacerse el pago. Si ha prestado dinero, solo se debe la suma numérica enunciada en el contrato. Podrá darse una clase de moneda por otra, aún a pesar del mutuante, siempre que las dos cantidades se ajusten a la relación establecida por la ley entre las dos clases de monedas. Si no hubiera fijado términos para el pago, no habrá derecho a exigirlo, sino después de los 10 días subsiguientes a la entrega. En esta exposición con mis compañeros hemos abarcado diferentes temas sobre los contratos de promesa y contratos traslativos de dominio y diferentes contratos que son abarcados en diferentes ramas, los cuales sirven para tener un acuerdo en donde sea necesario llegar a un convenio con diferentes entidades. Muchas gracias, tutora abogada Mariana Barreno. Esta fue la intervención del grupo número 8. Espero haya sido de su agrado.